Buena mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien como todos los días y que la paz del Señor abunde en vuestros corazones. Entended vosotros que si alguno de vosotros os se negaren a hacer la obra de Dios, serán apartados y enviados a la condenación eterna. Esto está escrito, incluso el que ha quedado cuidando la viña del Señor, el Hijo del Hombre. Si el Hijo del Hombre seguía bebiendo, golpeando a sus amigos, como está escrito en las Escrituras, en fiesta, el Hijo del Hombre sería también lanzados al horno de fuego junto a todos los hipócritas. Sería un hipócrita más. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasará si alguno de los discípulos se rebelan en los últimos tiempos? Si alguno de los profetas o alguno de los 70 evangelistas o algunos de los que están sellados en el libro de la vida. Si el Hijo del Hombre corría ese riesgo de que cuando viene el Señor, el dueño de la viña, y lo encuentra al que ha dejado para que cuide su viña, y al volver el Señor lo encuentra haciendo sus propios deseos y placeres, viviendo en sus propios pensamientos y no cuidando la viña como el Señor le ha dejado, el Hijo del Hombre también sería lanzado al horno de fuego, sería despedido de la viña del Señor. Pero el Hijo del Hombre, unos días antes de que venga el Señor de señores, el Espíritu Santo, el Hijo del Hombre dejó de andar en las cosas del mundo y estuvo atento. Se preparó dejando de andar en banquete en las cosas del mundo. Entonces vino el Señor y lo encontró a su siervo en perfecto estado. Entonces el Señor le dio todo tipo de autoridad al Hijo del Hombre para que haga su obra. Pero si lo encontraba al Hijo del Hombre, como está escrito en las Escrituras, golpeándole a los amigos, bebiendo y en las cosas del mundo, el Señor, ¿qué haría con aquel siervo el cual el Señor dejó que cuide la viña? Lo echaría fuera, señores del reino. Lo echaría fuera de su viñedo y lo lanzaría al horno de fuego, y allí sería el crujir y rechinar de diente también para el Hijo del Hombre. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿es el Hijo del Hombre quien eligió a los discípulos y los eligió a ustedes? ¿Qué pasa si alguno de ustedes o algunos de los discípulos se rebelan contra el Hijo del Hombre? Recuerden que el Hijo del Hombre hace lo mismo que el Señor. El Señor viene a ser el Señor de los espíritus, el Espíritu Santo, donde está el poder. Este, que es el Espíritu Santo, el Señor de señores, el Señor de los espíritus, ahora habita en el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no hace su propia obra, sino la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, el Señor de los espíritus, iba a ser con el Hijo del Hombre lo debido y lo justo, si es que el Hijo del Hombre no estaba preparado, ahora el Hijo del Hombre, ¿qué hará si alguno de los discípulos que fueron elegidos por el Hijo del Hombre y el Señor
si se descuidan y no comienzan a hacer la obra de Dios. Vayan a las Escrituras, señores, porque está escrito que vendrán del sur, del este, del oeste y del norte y tomarán vuestros lugares, porque descuidaron lo más importante, que es hacer la obra de Dios. Por eso está escrito en las Escrituras: esfuércense. No crean que porque fueron nombrados ya están salvados. Recuerden cómo está escrito en las Escrituras: por sus obras serán recompensados. Si ustedes no hacen la obra de Dios y comienzan a hacer sus propias obras, ustedes serán atados de pie y de mano y lanzados al horno de fuego. Ustedes tienen que hacer la obra de Dios, viviendo en el Espíritu y no según la carne. Por eso siempre le hablo y les digo y les vuelvo a decir: algunos que fueron muy importantes serán los menos importantes. Y los que fueron menos importantes, estos serán muy importantes. Por esto entiendan cada uno de vosotros que ustedes, para ser salvos y para entrar al reino de Dios, en la viña del Señor, ustedes tienen que hacer la obra del Señor. La misma obra que hace el Hijo del Hombre. Si el Hijo del Hombre no hace la obra del Señor, el Señor lo tomará al Hijo del Hombre como otro hipócrita y lo lanzará al horno de fuego. Entonces el Hijo del Hombre, ¿qué hace? Hace la obra del Señor. ¿Ustedes qué tienen que hacer? También tienen que hacer la obra del Señor. No tienen que hacer sus propias obras. Si ustedes siguen haciendo sus propias obras, ustedes serán lanzados al horno de fuego, señores. Allí será el crujir y rechinar de diente. Si ustedes siguen haciendo sus propias obras, cumpliendo sus propios deseos y placeres, ustedes no se salvarán. Ustedes tienen que hacer la obra del Señor, dejando de hacer sus propias obras, como está escrito en las Escrituras. En las Escrituras está escrito que el Espíritu de Dios no contenderá más de 120 años en el hombre. ¿Entienden lo que está escrito? Para que el Espíritu de Dios habite en vosotros por los siglos de los siglos, dándole vida eterna, ustedes tienen que dejar de vivir como hombres. Por eso Dios, Jehová, se arrepintió de haber hecho a los hombres. Y por eso le hereda el reino, el viñedo. ¿A quién? A los niños. Y a todos aquellos que vuelvan a ser como niños. Los niños no viven como los hombres. Los niños viven en la leche espiritual. Mas los hombres viven en la leche adulterada, en la fornicación, transgresión de sangre. Mi paz les dejo como todos los días, mi paz les doy. Arrodíllense solitos y oren al Padre en secreto, y no hagan largas las oraciones, porque el Padre ya sabe lo que vosotros necesitáis. Al que tenga oído, oiga lo que os digo. El Señor de los Espíritus es quien les habla, en el Hijo del Hombre en manifestación. Amén.